Bueno, bienvenidos. Este tutorial tratará sobre la gráfica en 2D y 3D en MATLAB. Bueno, para iniciar vamos a hablar un poco sobre el tipo de gráfica. Vamos a hablar sobre los de la forma y igual a f de x y los de la forma z igual a f x y. Bueno, empezamos desde lo más sencillo, la gráfica en 2D. La gráfica en 2D, como decía, están dadas de esta forma. Y para hacer la gráfica en MATLAB, primero tenemos que crear una tabla de valores de la variable para después dibujar la función. Bueno, para los comandos utilizados para gráficas en 2D, en MATLAB se utiliza el comando linspace, que es un comando que crea la tabla de valores de la gráfica a realizar. Aquí les mostramos un ejemplo de cómo se utiliza el comando. Por ejemplo, la función y igual a seno de x, utilizamos este comando linspace de la siguiente manera: x igual a linspace con un límite en 0 pasando por 2pi y el otro límite llegando a 200. Sin embargo, no es necesario utilizar el comando linspace para crear una tabla de valores para la gráfica. Simplemente puede hacer la tabla de valores utilizando esta sintaxis. X igual, iniciando en 0, pasando sobre pi sobre 100, llegando hasta 2pi. De esta forma el usuario crea la tabla de valores en donde va a mostrar de dónde se va a desempeñar la gráfica, desde qué punto hasta qué punto. El otro comando que se utiliza para la gráfica de 2D es el comando plotxy. Este comando lo único que simplemente hace es dibujar la gráfica ya con los parámetros anteriormente dados por el usuario. Simplemente para dibujarla se coloca plotxy. Ahora pasamos a la gráfica en 3D. Las gráficas en 3D son aquellas funciones que están dadas de la forma z igual a f de x y. Dibujar este tipo de gráficas tiene cierta similitud con las gráficas 2D, cierto que varían ciertas cosas, como por ejemplo en la utilización de un mallado, por decirlo. El mallado lo que hace hacer que la gráfica sea un poco más definida para el usuario. Si igualmente utiliza una tabla de valores en x y en y lo que hace es que aquí el usuario da desde qué punto hasta qué punto la gráfica se desarrolla. Sabemos que, bueno, ahora para la generación de mallado se utiliza un comando llamado meshGrid, que por ahora en adelante estaremos explicando de qué forma se utiliza. Por ejemplo, si queremos dibujar la función e elevado a la menos x cuadrado más y cuadrado, lo primero que tenemos que hacer es generar un mallado. Generamos el mallado de la siguiente forma: x, y igual a meshGrid menos 2, o sea, el límite inferior, punto 5. Este punto 5 se refiere a la calidad del mallado, por decirlo así, a la cantidad de mallado que posee la gráfica. Y 2, que sería el límite superior. Lo siguiente sería que sustituimos la función, los valores de z, para calcularla. Bueno, eso sería todo para dibujar la gráfica 3D. Pero existen varios comandos a partir de este plot 3 que vemos que es bastante parecido al comando plotxy de la gráfica 3D, con diferencia de que este gráfica 3 ejes. Sabemos que las gráficas 3D se componen de 3 ejes: el eje X, el eje Y y el eje Z. A partir de este comando
lo que hace la gráfica es crearla con envallado dado. Ah, lo que hace diferente los comandos mesh y surf con el complemento shady flat, que hacen algo totalmente diferente al comando plot 3. El comando mesh lo que hace es crear un mallado sobre la gráfica dándole mayor definición a la misma. El comando surf hace algo muy similar al mesh, con diferencia de que le da un poco más de definición. Y el comando surf shady flat, por decirlo así, es un comando superior al comando surf, ya que le da un efecto de sombreado distinto a la gráfica. Aquí le mostramos lo que acabamos de mencionar, los tres comandos, los cuatro comandos. Este es el comando plot 3, como vemos grafica la función, pero simplemente describe las líneas que el usuario define. El comando mesh, que crea un mallado, como vemos, de una forma que hace que la gráfica tenga mayor definición, mayor presentación, por decirlo así. El comando surf, como vemos, le da color a la gráfica, dándole un poco más de estética. Y el comando surf o el componente shady flat, que lo que hace es darle mayor definición a la gráfica. Bueno, ahora vamos a ver unos ejemplos en MATLAB aplicando lo que hemos explicado ahora. Vamos a empezar con una gráfica sencilla, una gráfica en 2D. Empezamos con una gráfica lineal, una ecuación lineal sencilla. Primero que todo tenemos que crear la lista de valores. Como dijimos anteriormente, vamos a usar el comando linspace. Vamos a darle valores a la gráfica, por decirlo, desde -2 pasando por 0 y hasta 2. Ahora ponemos la función. Vamos a poner una función como x más 2, por decirlo así, y lo siguiente sería dibujarla con el comando plot x y, punto y coma. Ahora vamos aquí, simulando, evaluamos. Como vemos, es una gráfica, una ecuación lineal que va desde -2 hasta 2 pasando por 0. Vamos a mostrarle otro ejemplo. Ya tenemos aquí una gráfica implantada. Esto es una parábola, una ecuación normal de 2 dimensiones, por decirlo así, con la diferencia de que aquí le incluimos lo que es title, xlabel y ylabel. ¿Qué hacen estos comandos? Title le agrega un título a la gráfica. El xlabel lo que le hace, le agrega un título al eje de las X, el famoso eje de las abscisas. Y ylabel lo que le hace es darle un título al eje de las ordenadas, o conocido como eje Y. Vemos que la sintaxis es casi igual, que no varía mucho, a diferencia de que aquí esto es una función, una parábola. Lo que estamos haciendo es elevándola al cuadrado. Evaluamos. Como vemos, es una parábola que va desde menos 50 hasta 50 pasando por 0. Como vemos, los comandos title, que es el título, vean que tiene el mismo nombre, xlabel, el eje de las X, y el eje de las Y. Bueno, lo siguiente sería mostrar unas gráficas ahora en 3D. Como vemos aquí, la sintaxis ya cambia un poco, varía.
ya que aquí creamos el mallado de la gráfica utilizando el XY, ya que sabemos que es una gráfica en 3D, entonces la gráfica varía un poco en cuanto a la complicidad para crearla. Sabemos que aquí el mallado va de menos 20, 5 que viene siendo, por decirlo así, la calidad del mallado, y el 20 sería el límite superior del mismo. Aquí con este comando limpAce estamos haciendo la tabla de valores. Esta es la función z igual a x cuadrado más y cuadrado más 1. Esto es una paraboide. Y este es el comando plot 3 x, y y z. Evaluamos. Como vemos, es una parábola. Si queremos mirar, podemos girarla. Vemos que es una gráfica bastante sencilla. Ahora vamos a hacer una pequeña variación aquí. Habíamos mencionado los comandos plot3, mesh y solve. Bueno, vamos a reemplazar comando mesh aquí y veremos qué cambia. Vemos que la gráfica tiene aún más estética, está mejor definida, con mejores colores, por decirlo así, y los valores se ven aún mejor, mejor definidos. Podemos, con este comando que se llama rotar en 3D, podemos mirar la gráfica desde el punto que deseemos. Ahora vamos a probar el comando sort. Vemos aquí cambia la figura. Vemos que aquí se cambió en el aspecto de la gráfica, por decirlo así, los colores, pero digamos que la esencia sigue siendo la misma. Miren, y ahora vamos a probar el comando sort, pero con el componente shading flat. Ponemos aquí shading flat y le damos evaluar. Vemos, ven que aquí la gráfica cambia un poco en cuanto a los colores, se ve mejor definida, mejor organizada, y el usuario puede perfectamente saber en dónde, qué punto quiere averiguar. Por ejemplo, el data cursor aquí, este comando lo que hace es decirme qué punto de la gráfica es ese. Por ejemplo, mire que esto es el punto x igual a menos 16, y igual a menos 10 y z igual a 357. Bien, bueno, ese fue el tutorial sobre gráfica en el manejo de gráficas 2D y 3D en MATLAB. Muchísimas gracias y espero que les haya servido de ayuda.